Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Marina Selvas Podcast. Ya sé que original el nombre del podcast, pero es que es para evitar la fatiga de tener que ponerle un nombre al podcast. Dije, bueno, ¿por qué no le pongo el nombre del canal? Ya que este podcast lo voy a subir en el canal, entonces pues sí. Y aquí voy a platicar con ustedes de algunos temas interesantes. Va a ser bastante variado. En algunas ocasiones les voy a hablar de temas un poquito más tirándole a lo misterioso, a lo spooky, como me encanta hacerlo en Te Cuento una Historia. Y en otras ocasiones voy a platicarles de cosas relacionadas con lo que tiene que ver con mi proceso creativo, experiencias que he vivido siendo escritora independiente y todo ese show. O sea que va a estar bastante variado. Los videos de Te Cuento una Historia o los de Zona Spooky van a seguir estando en el canal, pero igual van a ser audios. Ya lo había comentado en mis historias de Instagram, así que si no me sigues en Instagram para enterarte de todo lo que pasa alrededor del canal, las razones de por qué no subo nada y todo eso, seguramente las vas a encontrar allí en Instagram, porque ahí siempre estoy publicando y todo eso. Entonces pues sí, si quieres enterarte de todo el chisme al respecto de por qué no he subido video en bastante tiempo o por qué ahora los videos son más que nada audios, pues ya sabes, puedes ir a enterarte allí y además te enteras de otras cosas. Me gusta estar subiendo videitos bonitos ahí, todo eso, pero en tema un poquito más en corto, cosas más chiquitas. Entonces, pues sí, ahorita en este primer episodio, como pueden ver en el título, quiero hablar sobre mi manera de desarrollarme creativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a platicar. Ya el año pasado hice un video en el que les platiqué de cómo fue que decidí convertirme en escritora. Pues en este episodio, en este primer episodio del podcast, les quiero hablar cómo es que yo ideo las historias para mis libros y todo eso, cómo es que ideé las historias o cómo es que lo hago, cómo es que vienen las ideas a mi cabeza, cómo es que las desarrollo y cuál es el método, si es que se puede llamar así, que utilizo para crear mis historias siendo total y completamente brújula. Así que pues vamos a comenzar. Para que puedan entender cómo es que yo desarrollé esta habilidad de ver mis historias en la cabeza como si fueran películas, tendría que darles contexto. Y lo que ocurre es que cuando yo era niña, mi acercamiento con las historias de ficción no fue a través de libros, porque al ser una persona con baja visión y a pesar de que sí aprendí a leer en la escuela y todo, los libros que habían a mi alcance tenían la letra demasiado pequeña. De hecho, todavía sigue pasando que la letra sigue siendo todavía muy pequeña para mí, a pesar de que ya es mucho más grande, pero ese es otro cuento. Entonces, yo no tenía la facilidad de tomar un libro y leerlo por mi cuenta. Entonces mi mamá me leía y aparte me contaba cuentos cuando era niña. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a, como era una niña muy inquieta para disfrutar de lo que estaba haciendo en ese momento, que me encantaban las historias, solía irme en mi mundo imaginario y me ponía a imaginarme las historias que me contaban. Entonces, de alguna manera yo empecé a hacer esta actividad mental en mi cabeza en la que yo me ponía a imaginarme los escenarios y empecé a hacer mis películas en mi cabeza, ayudándome de lo que yo veía en la televisión. Porque como les digo, mucho de mi acercamiento con las historias fue a través de las series, películas y las telenovelas. Entonces, pues sí, básicamente mi mundo era muy televisivo mentalmente, se puede decir. Todo me lo imaginaba muy visual. Es irónico, es extraño, ni yo misma entiendo cómo funciona, pero así funciona. Y realmente esta habilidad, siento que digo estabilidad, pero es esta habilidad la tomé y la empecé a como que a perfeccionar, aunque no me daba cuenta de que lo estaba haciendo, cuando tenía como entre los 6 y los 8 años, porque fue en esa época en la que por el glaucoma que tengo, que es la enfermedad que hace que mi presión ocular esté mal y por eso tengo la visión súper dañada y todo eso,
me tuve que quedar acostada en cama y entonces pues ya no podía salir a jugar. Mis hermanos sí salían a jugar, pero yo no podía salir a jugar. Estuve como un año casi encamada todo ese año. Entonces imagínense el suplicio. Mis papás me compraron unos cassettes con cuentos y me ponía a escucharlos, pero obviamente después de 2, 3 meses de estar escuchando lo mismo, obviamente yo me empecé a aburrir. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue donde empezaron a surgir las primeras historias y los primeros momentos en los que yo me metí en lo que yo llamo la ensoñación, que básicamente es la manera como yo hago mis historias. ¿Qué quiere decir esto? Yo empecé a agarrar los cuentos que yo me sabía de memoria y empecé a decir, y bueno, ¿y qué pasa si pasa esto? Y me iba imaginando lo que iba pasando, y iba yo creando mis propias historias en mi cabeza, y yo me iba en esos mundos imaginarios a verlos como si fueran películas, y me los imaginaba, cerraba mis ojos y básicamente me olvidaba del mundo exterior de alguna manera y todo eso, y estaba acostada en la cama porque obviamente no podía hacer más. Entonces me ponía a imaginar lo que pasaba, y entonces a partir de ahí fue como empecé a utilizar ese recurso de meterme en mi pequeño mundo mental para poder imaginar cosas. Ya cuando empecé a ser mayor, cuando ya empecé a entrar en la adolescencia y ya empezaba a contarle mis propias historias, que obviamente eran bastante decepcionantes en algunos casos, cuando era preadolescente y luego adolescente, ya empecé a mejorar un poquito más mis historias y ya se empezaron a convertir en otra cosa. Empecé a desarrollar otra habilidad, que era la de contar historias dependiendo de lo que la gente quería que le contara. Por ejemplo, con mis hermanas nos gustaba los fines de semana, sábado y domingo, sentarnos abajo del árbol de almendro que había en nuestra casa en esos años. Y nos sentábamos yo les contaba historias, sobre todo a mi hermana Alma, la que vieron en el video de mi blog de principios de año. Si es que ustedes ya vieron ese video, si no lo han visto, pues ese video se los voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo. Mi hermana Alma es la flaquita y ella era como que mi mayor escucha, sigue siéndolo. Ella es mi súper fan de todo lo que yo hago y siempre me está apoyando, igual que mi otra hermana, pero ella fue la primera que me apoyó y fue la primera que se chutó todos mis cuentos, todos locos al principio cuando empecé con esto. Entonces, pues sí. Nos gustaba ponernos a contar historias, y entonces fue que yo le preguntaba y le decía, bueno, ¿qué quieres que te cuente hoy? ¿De qué quieres que te hable? Y entonces ella, por ejemplo, me decía, oye, quiero una historia, un cuento de casa embrujada. Y entonces yo en ese momento me ponía a crear una historia de la nada de la casa embrujada. Y lo que me ayudaba es que mientras yo le estaba contando, yo también me estaba imaginando todo el escenario. Entonces pues de alguna manera eso me ayudaba a ir yendo a través de la historia, y así fue como me fui convirtiendo en una contadora de historias y escritora de brújula de alguna manera. Eso lo empecé a hacer desde como los 13 años, 12, 13 años, ya cuando empecé a hacer historias un poquito más elaboradas, y lo que más me gustaba era ver que a pesar de que estaba creando algo de la nada, básicamente solamente con una pequeña información que era, por ejemplo, lo que la persona quería escuchar, qué tipo de historia quería escuchar, entonces yo me agarraba de ese como trope o de ese cliché, como le quieran llamar, para crear esa historia, y lo hacía, y la historia terminaba siendo una buena historia. Obviamente tal vez tendría algunos fallos, porque obviamente al no planificarlo todo al milímetro, pues tal vez habrían algunos suyos argumentales, que obviamente al estarlo contando de viva voz, contándolo así como estoy hablando con ustedes ahorita, pues obviamente habrían cosas que en su momento quedaban medio raro, pero de todas maneras, pues eran historias, era una actividad que hacíamos para compartir los fines de semana mi hermana y yo. Entonces, pues estaba bien, y así fue como empecé a hacer esto. Entonces se juntaron mis dos habilidades, que son las que últimamente o casi siempre utilizo para crear mis historias, que es la de la imaginación, de meterme en la ensoñación, y la otra de contar historias
partiendo de una idea base. Esa manera de desarrollar mis historias, de crearlas, obviamente en un principio fue bastante rara y medio caótica, muy caótica de hecho. Ya después, conforme fui avanzando y madurando, empecé a perfeccionarlo, y ya cuando empecé a compartir mis historias en Facebook, cuando empecé con los fanfics que ya les he mencionado, pues obviamente ese era el método que utilizaba. Yo, por ejemplo, tomaba una canción de inspiración en algunas ocasiones y decía, pues a ver qué es lo que me evoca esta canción, y me ponía a escucharla en bucle, y entonces como me ponía a escucharla una y otra vez, así era como empezaba a crear mi historia. Y me di cuenta que yo hacía como una especie de mini trailers con spoiler, porque pues obviamente los trailers de las películas y de las series no te van a contar el final, pues yo sí me contaba el final. O sea, hacía el nudo, la parte, o sea, el principio de la historia, el nudo de la historia y el final de la historia a través de este como tráiler mental, y ya lo demás iba surgiendo con el tiempo. Me gustaba mucho ir así a la aventura, así fue como creé La promesa de Peyton, y así es como estoy creando la historia de Alay. Entonces básicamente yo me creo mentalmente trailers con spoiler de mis historias en la cabeza, y es ahí a donde voy. O sea, yo no hago notas. Tengo algunas notas en el iPad, sí, últimamente desde que empecé a ver que pues era algo bueno tener notas, y empecé a intentar pues hacerle caso a quienes escriben de esa manera, pero honestamente esas notas están de adorno porque normalmente hago lo que se me pega la gana. Soy muy así, o sea, soy muy de dejarme llevar por los sentimientos, y generalmente cuando me dejo llevar por los sentimientos las cosas salen bien. Entonces, pues creo que hasta ahorita me ha funcionado mucho este método. No sé si se está entendiendo a lo que me refiero. Es que yo me imagino las cosas, es como estar viendo, es como, por ejemplo, a ver, voy a intentar hacerlo un poquito más gráfico porque creo que está un poquito confuso, pero lo que yo hago es que, por ejemplo, ustedes ahorita quiero que hagan este ejercicio, quiero que cierren los ojos y que se acuerden de una película, de la película que quieran, de una película que les haya gustado mucho, y traten de acordarse y de visualizar en su imaginación una escena de esa película, cualquier escena de esa película, que se la imaginen. Pues básicamente, si ustedes logran ver esa imagen mental de esa escena, la pueden recordar. Pues básicamente eso es lo que yo hago con mis historias, solo que yo las creo desde cero. Obviamente, ya ahorita ya de mucho más grande y con la llegada del internet, yo me ayudo mucho de imágenes que encuentro en Pinterest. Es lo que más utilizo cuando quiero crear, cuando quiero encontrar inspiración. Me voy a Pinterest. No sé por qué se me está trabando tanto la lengua, es que tenía rato que no grababa, entiéndanme. Entonces, pues sí, me voy a Pinterest y busco imágenes para que eso me ayude a imaginar, y tengo un repertorio de caras muy extraño en mi cabeza. Seguramente son las mismas caras que veo en mis sueños, probablemente, porque ya saben que nosotros en nuestros sueños a veces vemos gente que según nosotros nunca hemos visto en nuestra vida, pero es probable que mientras íbamos por la calle vimos a una persona y su rostro se quedó grabado en nuestra mente, solo que el cerebro lo guardó en el lugar a donde van todas las cosas que sirven de información para los sueños. Pues básicamente creo que eso me pasa mucho a mí. Es irónico porque solo veo con un ojo, pero bueno, ustedes entienden. Lo que yo normalmente hago es ver muchas imágenes de gente en Pinterest, caras y todo eso, entonces para ayudarme a crear mis propias historias. Es algo que hasta la fecha no muy entiendo de dónde viene, pero esa es mi manera de crear, es la manera en la que yo hago las cosas. Les dije que era bastante peculiar, ¿eh? O sea, yo se los adelanté desde ese video que hice el año pasado, que es bastante peculiar. Obviamente ahora que ya sé que necesito tener un poquito más de estructura y organización, pues hago estos intentos de notas, escribiendo lo básico de lo que imagino en esos trailers con spoiler que hago, pero generalmente eso luego termina cambiando y termino haciendo algo muy loco, y me encanta ver cómo es que las historias que escribo de alguna manera terminan saliendo bien, terminan saliendo
de una manera que dices, wow, está todo súper bien hilado, ¿cómo le hizo? Pues así, no sé, es como que de alguna manera tengo esa habilidad, no sé cómo llamarle, y pues sí, es así como yo hago esto de desarrollar mis propias historias, es como yo enfrento la imaginación y la creatividad para crear mis historias. Esta es la manera que yo utilizo. Es muy personal, muy propia, y no he escuchado ningún otro escritor, aunque probablemente lo haya, no digo que no, que haga este tipo de cosas. Si tú eres alguien que escribe, aunque sea por hobby, y tienes ganas de compartirme aquí en los comentarios cómo es que le haces para crear tus historias y todo eso, también compártelo, me encantaría. De hecho, me encantaría recopilar las maneras en las que la gente se pone a crear sus propias historias, es decir, cuál es el método que utilizan todos los que escriben historias, ya sea para ustedes mismos o para publicarlas en Wattpad o porque tienen ambiciones de publicar con una editorial, cómo le hacen, si son gente que es más estructurada o gente que no lleva estructura como yo, qué es lo que hacen. Yo, como les digo, todo ocurre mucho dentro de mi cabeza, es como muy mental, pero al mismo tiempo es muy visual. Recurro mucho a las memorias de mi mente, que puede ser películas, videos musicales, fotos que veo en Pinterest, recuerdos de calles, lugares en donde he estado, en fin, o sea, yo recurro mucho a eso para crear los escenarios de mis historias. Y como francamente yo, o sea, obviamente algo que quiero aclarar es que a pesar de que sí es muy visual lo que yo hago en mi mente, se puede decir, o sea, porque son imágenes, francamente no son imágenes muy detalladas. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas que yo, al ser una persona con baja visión, no voy a poder ver, o sea, detalles de, por ejemplo, de que cuando me imagino, no sé, veo los letreros que hay en las esquinas de la calle que me imaginé, por ejemplo, veo a todas las personas que van pasando. No, yo me enfoco en el personaje y en los personajes que están alrededor. No, casi nunca veo a más personas en mis imaginaciones o en soñaciones. Casi siempre es muy solitario el escenario. ¿Por qué? Porque solamente me enfoco en la persona que es el protagonista o las personas que están involucradas en la escena. Entonces, pues sí, rara vez me imagino un escenario muy, muy detallado, pero sí lo suficientemente detallado para mi manera de ver el mundo, porque obviamente es así como veo el mundo, de alguna manera. No es de que yo vea el mundo solitario, sino a lo que me refiero es que es un mundo que hay cosas que yo no noto, o sea, sí veo que pasa gente, escucho voces, hay ruido y todo eso, pero realmente no noto detalles. Si, por ejemplo, vamos caminando, por ejemplo, mi mamá y yo en la calle, y alguien nos queda viendo desde lejos, obviamente yo no lo voy a notar. Mi mamá sí puede que lo note, pero yo no. No noto, por ejemplo, cómo son los vestidos en los aparadores si no me acerco a ellos para verlos con un poquito más de detenimiento. Entonces, pues sí, esos son los detalles de los que hablo. No son detalles así en mis historias, es muy general, muy un detalle un poquito abstracto, se puede decir. Entonces, así es como le hago con mis historias, es la manera. Espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro cómo es que yo desarrollo mis historias. Cualquier duda que tengan, si quieren que ahonde más sobre cómo es esto de las ensoñaciones, cómo le hago en sí, porque simplemente era para contarles lo más claramente posible todo, pero obviamente hay cosas que en este momento, para no hacer muy tedioso ni confuso el episodio, prefiero dejarlo así. Entonces, si tienen alguna otra duda, me la pueden dejar aquí en los comentarios o me la pueden dejar en Instagram. Les voy a dejar mi Instagram y mi TikTok para que me sigan allí si es que quieren, para pues ver otros videos y otros contenidos ahí, que son cosas un poquito más cortitas. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao.